Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Quiero iniciarme en el arte, sentirme en la ciencia inmerso, penetrar de parte en parte las claves del universo. Son estos los versos de un joven poeta alemán a quien llamaban el Moro. Versos que podemos decir proféticos, ya que efectivamente interpretaría como nadie el universo, el mundo, y cambiaría la manera que tenemos de estudiarlo y de estudiarnos. Con Carlos Marx emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva, como siempre, por santo y seña, la pupila asombrada, y a la que eres bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Hay un filósofo francés llamado Paul Ricoeur que en un texto hace la siguiente clasificación. Toma a tres pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX y los junta a los tres bajo la categoría de la escuela de la sospecha. Esos tres pensadores son Marx, Nietzsche y Freud. Freud con el inconsciente, mostrando que lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones en realidad siempre son desconocidas. Nietzsche con su idea de, su crítica radical al lenguaje y a la posibilidad que tenemos los seres humanos de dominar lo que decimos, cuando en realidad más que hablar el lenguaje es el lenguaje el que nos habla. Y Marx con su famosa teoría de la enajenación o alienación, según la cual en realidad las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones en realidad siempre son desconocidas. Esta es una decisión que tomé yo y me la banco. Más que hablar el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. ¿No entendés que el minuto a minuto está bajando? En realidad las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Encuentros increíbles en el pasillo 4. En los tres casos, Ricoeur lo que ve es la necesidad de romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. Como si los fenómenos que rodean todo lo que hacemos estuviesen tan naturalizados que uno entonces los acepta como que son propios de las cosas. Los tres pensadores van por la misma línea, la desnaturalización. Romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. La escuela de la sospecha lo que genera en nosotros es la posibilidad de detener la realidad y pensar que todo lo que estamos de alguna manera observando o viviendo podría ser de otra manera. A nosotros nos interesa pensar a Marx a partir de lo que escribe junto con Engels en este texto que vamos a analizar hoy, que es el Manifiesto Comunista, que lo escriben con Engels en 2 meses, Lo escriben desde diciembre de 1847 a enero de 1848. Lo publican en febrero de 1848, si no recuerdo mal, el 21 de febrero de 1848. ¿Y saben cuántos años tenía Marx cuando escribió el Manifiesto Comunista? No, 26 tiraron acá. Piensen que Spinetta escribió Barro tal vez a los 15 años. ¿Sabían? 15 años tenía Spinetta cuando escribió Barro tal vez. Mirémonos a nosotros con nuestras edades. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Bueno, tenía Marx 29 años.
estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos. Ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final de la historia, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. El de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para El filósofo y profesor argentino Darío Gabriel, cuyo apellido es prácticamente impronunciable desde los que hablamos español como lengua materna, nos sugería en su charla al cantautor argentino Luis Alberto Spinetta, y con la inspiración de ambos ya estamos entrando en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer, como siempre. Hemos visto un fragmento de esta amena conversación del profesor que ya en otro programa de La Pupila también lo trajimos a propósito de la filosofía. Sí, por su pedagogía de la filosofía y del pensamiento, y por su acercamiento al Manifiesto Comunista, que es un texto eterno, no solo por sus grandes valores políticos, sino también literarios. Hay frases que se han vuelto clásicas del Manifiesto Comunista, de Marx y de Engels. Todo lo sólido se desvanece en el aire. O una de las que nos citó Obama aquí cuando vino al Gran Teatro de La Habana, aunque le cambió el sujeto, ¿no? La lucha de clases es el motor de la historia, dice el Manifiesto Comunista. Obama nos dijo, Internet es el motor de la historia. Por cierto, que Obama recientemente habló mal de Internet, dijo que Internet divide a las personas, que promueve la desigualdad. No sé si es que cambió de opinión cuando era presidente y ahora ya no lo es, etc. Pero bueno, volviendo a Marx, que es mucho más trascendente, y un hombre que a 202 años de haber nacido sigue empujando el mundo y sigue moviendo ideas y sigue siendo uno de los autores más leídos de todos los tiempos, del cual en su bicentenario el New York Times llegó a decir que tenía razón. Entonces, cuando desde los órganos oficiales del sistema que él combatió se llegan a decir cosas como esas, yo creo que un hombre como este profesor de filosofía, que le hace brillar los ojos a quienes lo escuchan hablar del Manifiesto Comunista y de Marx, que lo saca a la calle, que lo coloca en la realidad contemporánea y frente a los problemas que enfrenta el hombre de hoy, es algo que sobre lo que tenemos que volver, porque es de esas cosas que nos hace
preguntarnos si podemos hacer eso y si ese es el tipo de comunicación que los grandes revolucionarios hubieran deseado. Todos los grandes revolucionarios han sido grandes comunicadores, desde Cristo, por supuesto Marx, Lenin, Martí, Fidel, porque es el modo de compartir ideas y movilizar a las personas, ¿no? Y creo que traigamos esta pedagogía que comunica de ese modo tan... Que es revolucionaria, incluso en la forma. Exactamente. Creo que nos dice cosas a los que creemos en esas ideas, pero muchas veces no logramos comunicarlas con efectividad. Y por eso volvemos, nos parece que es un material sobre que es estimulante, inquietante y nos empuja hacia adelante volverlo a compartir, volverlo a traer. Pues vamos entonces con otro fragmento de esta clase con el profesor y filósofo argentino Darío Gabriel. Gracias, Hiroel. Gracias, Ari. O sea, lo primero que hay que decir para empezar esta clase es lo siguiente. Basta de pensar que para leer a Marx hay que ser marxista. Es como pensar que uno no puede leer la Biblia si no es un creyente furibundo y dogmático. Me parece que lo interesante, al revés, es entender el impacto que genera este texto en la historia de la cultura moderna. No es un libro menor. Que sea un manifiesto, ¿qué significa? Un manifiesto no es simplemente un libro teórico. Un manifiesto es un libro para la acción. Y eso no es casual, porque podemos claramente entender que Marx y en general la teoría marxista repiensa la relación entre la teoría y la praxis. Marx entiende que si la filosofía no sirve para cambiar al mundo, no sirve para nada. O peor, sirve para lo contrario, sirve para reproducir lo existente. Cuando él dice los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, significa no han hecho otra cosa que sostener y legitimar el status quo. Pero una filosofía realmente revolucionaria que hace a una verdadera filosofía es aquella que logra transformar la realidad. El Manifiesto Comunista es un libro que se escribe, digamos, en el fragor de dos revoluciones. Por un lado, la revolución del 48 y por otro lado, la revolución industrial. La revolución del 48 son las primeras revoluciones donde aparece por primera vez la voz del obrero. ¿Se encuentra bien, señor? El obrero como clase, lo que se llama la clase proletaria... ¿Qué va? Agarró la caja y empieza a bajar. Surge en consonancia con el surgimiento del capitalismo. Todo plástico, todo chino. Es fundamental entender esta idea de que la clase obrera nace, ¿sí?, junto con el capitalismo y que tiene un surgimiento histórico, porque a nosotros nos es fácil de nuevo, recuerden el principio de la clase, naturalizarla, o sea, hablar de que hubo obreros siempre, y nos olvidamos que en la antigüedad no había obreros, había esclavos, que en la Edad Media no había obreros, había vasallos. La revolución del 48 encuentra por primera vez a la clase obrera constituida y entonces la Liga de los Comunistas, o sea, estos personajes revolucionarios que empiezan a pensar en un cambio radical del mundo, se encuentran con esa revolución en su salsa. Por eso el manifiesto tiene que ver con esa época y tiene que ver con la otra revolución, que es la revolución industrial. La revolución industrial supone una transformación ¿en qué? En las condiciones de trabajo. En el inicio de todo cambio están los cambios en nuestras condiciones de producción. Sí, tenemos que ver. A ver, un cachito. Flaco, escuchame una cosa. ¿Qué pasa que llegas tarde siempre? No es la primera vez, ¿eh? No, pero una vez, otra vez, tenés cuidado. Anda a laburar. Sí, discúlpame. O sea, todo cambio social se inicia siempre, dice Marx, en los cambios que la tecnología genera
en nuestra forma de trabajar. Cambia el trabajo y después cambia todo. Tecnovisión, buenas tardes. Habla Oscar. ¿Usted desenchufó? Dígame su nombre del cliente. ¿Con J? Enchúfela. Me están llamando. Sí, yo estoy con eso. Buenas tardes. ¿Con J? No, señora, ni ahora. Pero por otro lado, lo que genera la revolución industrial es que se instala la idea de un cambio permanente. O sea, en la revolución industrial empezamos a asistir a la idea de que todo el tiempo se van revolucionando los medios de producción, que cada tantos años empieza a surgir un nuevo invento que modifica las formas en que trabajamos. Eso genera una sensación de cambio permanente. Es como que todo sucumbe, es como que nadie puede estar tranquilo ni seguro, nadie puede aferrarse a nada concreto, a nada estable. Y dice lo siguiente: todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. Susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Son dos desocupados más, lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad, y el trabajo una zona que no está. Daira, daire. Siempre del 7, la radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense, 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Digo, si el diablo va remontando madrugadas, no entiende nada. Y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller.
para el taller. Que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Carl, 还不睡吗？你已经在这里坐一整天了。 我简直太兴奋了！德法年鉴的每一篇投稿，都散发着自由和解放的气息。特别是这一篇《国民经济学批判大纲》，很有启发。我得继续加强政治经济学的研究了。还能启发你？作者是谁？作者恩格斯还有点与众不同。据说他是个工厂主的儿子，却愿意为工人说话，观点跟我也很像。 啊，我真好奇，恩格斯是个什么样的人？小姑娘，你叫什么名字？先生，我叫贝蒂。美丽的名字。哎，小贝蒂，你的脸和耳朵怎么了？我在工厂里做工，从早上5点一直干到晚上10点。有一天我太累就睡着了。 工厂主惩罚我，就用火钳烫我的脸，还把我的耳朵钉在柜台上，很疼，钻心的疼。我挣扎，耳朵就成这样了。先生，请把另一只脚放上来。啊，不用了，小贝蒂，你已经擦完了，擦得可真干净。喏，这是给你的。啊？5个便士，这太多了，先生，我只要1个便士。孩子，拿着吧，去给妈妈看病。真的吗？我终于有钱给妈妈买药买面包了。嗨，等等。妈妈，你还好吗？我跟你说，今天我遇到好人了。我们不但有钱买面包，还有钱给你买药。奴隶和工厂工人的唯一区别是，奴隶被一次性卖掉，工人则一天一天的出卖自己。人创造了宗教，而不是宗教创造人。人就是人的世界，就是国家、社会。马克思，你是对的。我和马克思的观点竟然如此契合，我一定要再去见见他。Y ya es tiempo de ilustrarnos las pupilas, aunque aquí desde hace un momentico estamos ilustrándonos las pupilas con nuestros compañeros detrás de cámaras que nos alfabetizan sobre si este fragmento que veíamos es un anime, es full animation o es cuantas cosas, que no está mal siempre saber un poquitico más. Bienvenido, Omar. Siempre se aprende, Karen. Siempre. Y eso mismo es un ejemplo, y los que están aquí detrás de cámara, como también dice, nos alfabetizan y nos ilustran, aunque no estén... Y saben, y de esto saben mucho. Lo poco que yo sé de manga se lo debo a mi hijo mayor cuando era más pequeño. Pero este producto es de lo más interesante. Aparece como manga, en realidad una historieta. Un cómic. Un cómic. Con estilo japonés. Que creado por una editorial de la que podemos hablar luego un poquito. A principios de esta década de 2010, crean este primero libro, el libro de historieta, que después se convertirá en un animado. ¿Y qué es lo que tiene de especial que lo hemos traído aquí a este programa?
esa editorial, según leemos, tiene una larguísima tradición que remonta a sus orígenes al siglo XIX y a una continuidad familiar de esa empresa cultural. Y ahora algo que ha hecho en otros formatos y en otros formato libro clásico de una editorial, ahora está convirtiendo eso en un nivel de acceso destinado sobre todo a niños y adolescentes y al público en general, con filosofía, filósofos como Nietzsche, como movimientos filosóficos, y en este caso se trata del Capital y Marx, pero particularmente el gran texto clásico de Carlos Marx, Das Kapital, que es el libro más influyente a nivel profundo de los últimos 2 siglos para entender el mundo. Pero fíjate, es un libro complejo y aquí está... Bueno, pero lo hacen de una manera muy eficaz. Muy eficaz, porque es claramente didáctico, pero su nivel de imaginación y de creatividad en esas historias para explicar el fondo de la época de donde nace el capital, las precedencias culturales y filosóficas de donde vienen para la escritura de ese libro por Marx, el momento en que ocurre y cada uno de sus conceptos fundamentales, sin la complejidad del capital, sino a nivel de la explicación plausible para lectores normales de cómo funcionan en la realidad esos grandes conceptos que Marx descubrió y que interpretó como leyes de la producción y el régimen capitalista, y que han sido fundamentales para el socialismo, pero sobre todo para el entendimiento del capitalismo. Y por cierto, que el capitalismo, contrario a lo que pudiera creerse, los usa mucho, los estudia en todas sus grandes universidades. No se puede ser un economista hoy, ni de esos que no promueven las ideas de Marx sin saber de dónde viene y cómo funciona lo que Marx descubrió. Bueno, pues para saber de dónde viene y cómo funciona también está este manga, este anime de El Capital. Vamos a ver otro fragmento. Gracias, Omar. Seguimos ilustrándonos la pupila.哲学的贫困，一点也不贫困啊！旧思想清算得很彻底，都是新东西啊，很精彩呢。厉害了，我的卡尔。不过，你是不是忽略了一个问题啊？什么？你这么潦草的字，可配不上这么重要的思想。我得帮你抄一遍，要不然排版工人啊，肯定认不出来。让贵族小姐当誊抄工，还真是大材小用嘛。能为马克思博士当誊抄工，我觉得很幸福呢。卡尔，我回来了，有好消息。卡尔，正义者同盟接受了我们的建议，改叫共产主义者同盟，把人人皆兄弟的口号改成了全世界无产者联合起来，不再搞宗派和密谋了，要实行新的民主制。另外，我还认识了很多优秀的同盟会员，比如里普克内西，他也是德国人，对我们的观点非常认同。太好了，工人终于组织起来，有自己的政党了。世界上第一个无产阶级政党。同盟还请我们俩起草一份政治纲领呢。我在路上写了个初稿，用的是问答题，可总觉得冲击力不够。哎，你快帮我看看。好。确实有点平淡，有点像教科书啊。要不我们试试用宣言的形式来写，就叫《共产党宣言》，用最热情而富有冲击力的文字，向全世界宣告
共产党人的观点，好主意。